La tecnología y yo no nos llevamos. Tenía la pantalla de cabeza y no se quería voltear. Pero bien, queridos hermanos, el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie de predicaciones. Y el título de la serie, no de la predicación, sino de la serie, para que lo tengan, porque ya ven que luego el pastor les pregunta y y a veces nos confundimos un poco. El título de la serie se llama El nuevo hombre en Cristo. El nuevo hombre en Cristo. Vamos a estar viendo, si Dios quiere y permite, en los siguientes meses, el siguiente mes, predicaciones sobre el nuevo hombre en Cristo, cómo debe vivir alguien que ya ha sido redimido, cómo debemos nosotros vivir si hemos nacido de nuevo. Y voy a iniciar con el tema, hermanos, que de hecho es el tema con el que más batallamos. Bueno, en mi caso tengo que hablar en primera persona. El tema con el que más batallo, y es el tema con el que más batallamos y el tema con el que más batallo porque es el primer pecado que se registra en la historia, no solamente de la humanidad, sino de la misma creación. Vamos a iniciar a predicar, o vamos a empezar a tratar el primer pecado que se registró en la historia de la humanidad. Y esto es el orgullo. El orgullo, el ego, la soberbia. Vamos a tratar eso el día de hoy. Y no se preocupen, queridos hermanos. Como una vez me dijo el pastor Antonio Ortega, al que le mando cordiales saludos, debo predicarme a mí mismo. Así que estas predicaciones, sí, diría por ahí alguien man con chanfle, van para allá, pero regresando hacia mí, ¿verdad? Entonces, el título de la predicación de hoy, ahora sí, el título de la predicación de hoy es La humillación te exalta. La humillación te exalta. Ese es el título de nuestra predicación el día de hoy. La humillación te exalta. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 14, versículos 7 al 11. Lucas capítulo 14, versículos 7 al 11. Lucas capítulo 14, versículos 7 al 11. Y solamente síganme con sus vistas, queridos hermanos. Yo voy a leer el texto y nada más síganme viendo la Biblia. Dice la palabra de Dios en Lucas 14, versículos 7 al 11, si pueden pónganle ahí un separadorcito porque vamos a estar analizando otros textos y los vamos a estar ligando con Lucas 14 y pónganle un separadorcito. Acabo de ver algo que no me gusta ver, pero no diré nada, ¿verdad? Dice la escritura en Lucas 14, 7 al 11, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da el lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Seguramente has escuchado la siguiente frase: prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Esta frase enfatiza el pensamiento de muchos hombres. No importa que me muera, pero con mi orgullo firme a vivir humillado. Eso es lo que da a entender la frase. Y esto
Se manifiesta en muchos ámbitos de la vida. Por ejemplo, el deporte, todos se esfuerzan por ser el mejor, pero ¿para qué? Para poder presumirlo. De hecho, apenas se celebraron las Olimpiadas y nosotros criticábamos a los que jugaron en esas Olimpiadas, pero no criticamos la manera en la que se desempeñaron. Criticamos que no trajeron oro. Ganaron bronce, pero no oro. No importa que hayan ganado, pero yo quería oro. Eso se llama orgullo. Eso se llama orgullo. De hecho, apenas que fui a la Ciudad de México y viajaba en el metro, leí en un cartel que invitaba a participar en una carrera que se hace cada año en la Ciudad de México y decía lo siguiente el cartel: ven y llénate de orgullo. Pero nosotros lo manejamos en nuestro diario vivir. Por ejemplo, yo digo, estoy orgulloso de quién soy. Estoy orgulloso de lo que ya hice. Estoy orgulloso de lo que ya tengo. Estoy orgulloso de mi hijo. Estoy orgulloso de mi trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. El enfoque es estar dentro de esos primeros lugares, pero ¿para qué, hermanos? Muchas veces me temo que es para satisfacer el ego. Pero, ¿qué pasa si no sales ganador? ¿Qué pasa si no tienes un lugar de prestigio o de renombre? Ya no te llenas de orgullo, sino que ahora estás lleno de vergüenza y en realidad fuiste por orgullo y saliste humillado. Y ¿saben? Esa es una regla que nunca falla. Aquel que quiere exaltarse a sí mismo termina humillado. Pero quiero decirles algo más, queridos hermanos. En la iglesia el orgullo ha tomado su lugar. Las iglesias de Cristo están llenas de orgullo. Déjenme hablar de ejemplos prácticos, porque a veces decimos, no, eso no pasa. ¿No? Bueno, iglesias que compiten por cuál es la más grande o la más bonita o la más lujosa. Hay un ego entre pastores. ¿Quién es el que mejor predica? ¿Quién es el que sabe más? ¿Quién tiene más seguidores? ¿Quién cobra más? Gracias, Neri. ¿Quién trae el mejor carro? Etcétera. Se me olvidó eso en los ejemplos, perdón. Se da en los grupos de alabanza. ¿Quién canta mejor? ¿Quién toca mejor? ¿A quién ven más? Se da entre los hermanos y hermanas. ¿Quién es más sabio o sabia? ¿A quién siguen más los hermanos? ¿A quién halagan más los vecinos? ¿Quién va mejor vestido? ¿Quién va mejor arreglado? ¿A quién ya se le ven las raíces cuando se pinta el pelo? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solamente queda ahí, hermanos, porque el orgullo también se manifiesta en enojo. Pero no solamente en enojo, se manifiesta en apatía. Es que me corrigió el pastor. ¿Él quién es para corregirme? Es que me corrigió el hermano. Es que me llamaron la atención. Mejor yo ya no voy. Mejor yo ya no ayudo, porque si no lo hago yo, no lo hace nadie. Únicamente yo hago las cosas. Mejor yo ya ni me meto. Esa gente no va a cambiar, etcétera. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Sin embargo, el orgullo también se manifiesta en celos. Es que ¿por qué a ellos sí y a mí no? O el clásico, claro, como yo no soy este o yo no soy esta otra. O ponerme a mí en el centro de todo. Es que yo doy propuestas, pero nadie me escucha, así que mejor ya hagan lo que quieran. A ver, escuchen el siguiente ejemplo. No estoy ordenando, estoy sugiriendo. Pero ¿qué pasa si mi sugerencia no se hace? Pues ¿para qué hablo si nunca me hacen caso? ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Pero además,
el orgullo también se manifiesta ocultando mi pecado. Y digo mi con énfasis, ¿eh? No, yo no soy así. Claro, en esto me refiero a cuando es evidente el pecado y lo ocultamos. O cuando decimos, no, yo sí soy bien humilde. A mí todos me halagan por mi humildad. O es que yo tengo razón, es que yo tuve razón, desde el principio tuve razón, les estaba diciendo, pero no me escucharon. Pero no solamente se manifiesta en eso, para que vean qué tan metido está el orgullo en las iglesias, ¿eh? Las relaciones personales. Él me ofendió, que él me pida perdón a mí. O cuando digo que perdoné, escuchen esto. Ya, sí me ofendieron, me hicieron esto en el pasado, pero yo ya los perdoné. Ok. Pero me acuerdo con enojo de lo que me hicieron en el pasado. Porque, ¿saben? Es verdad, lo que nosotros vivimos en el pasado pueden quedar como recuerdos en nuestra mente. Sin duda alguna van a quedar como recuerdos. El problema es cuando lo recuerdas con enojo y causa algún estrago o algún movimiento en tu corazón. ¡Ay! Esa gente es muy mala. Esa gente nunca va a cambiar. Esa gente es así. ¿Sabes cómo se llama eso? Orgullo. La pregunta que quiero hacerles, queridos hermanos, es, ¿el orgullo se ha posicionado en las iglesias de Cristo, sí o no? Sí. Empezando por el pastor, claro, lógico. Pero veamos qué dicen las escrituras acerca del orgullo. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Por cierto, ahorita que estoy viendo esto, el orgulloso esgrima, ¿verdad? No, yo soy re bueno, apenas si dicen el texto y yo ya estoy de pie. Tranquilos, hermanos. Proverbios 6, 16 al 19, no se levanten. Vamos a leerlos todos juntos, por favor. Proverbios 6 del 16 al 19. Y si están ahí conmigo, dice la palabra de Dios, todos juntos. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. La primer cosa que aborrece Jehová es los ojos. ¿Qué significa los ojos altivos en el Antiguo Testamento? El orgulloso. De hecho, amados hermanos, este es el principio bíblico en el cual gira la predicación del texto de Lucas que vamos a ver el día de hoy. Regresen a Lucas capítulo 14 versículo 11 y ahí está el principio bíblico, la verdad teológica que Jesús quiere dar a conocer. Todos juntos, Lucas 14, 11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El texto inicia con un porque. Es decir, que Jesús va a declarar una verdad dando la razón de dicha verdad. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que el día de hoy meditaremos en 2 puntos sobre la exaltación y la humillación. El primer punto, amados hermanos, para que lo apunten, primer punto que veremos el día de hoy es la exaltación te coloca en lo más bajo. La exaltación te coloca en lo más bajo. Repito, la exaltación te coloca en lo más bajo. Versículos 7 al 9. La exaltación te coloca en lo más
bajo, versículo 7 al 9 del capítulo 14 de Lucas. Y nuestro segundo punto, anótenlo de una vez, nuestro segundo punto será: la humillación te coloca en lo más alto. La humillación te coloca en lo más alto. La humillación te coloca en lo más alto. Versículo 10. Pues bien, iniciamos con el primer punto. La exaltación te coloca en lo más bajo. Lucas 14, 7 al 9 dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Iniciamos con una pregunta. ¿Qué motivó al Señor Jesús a decir estas palabras? ¿Qué motivó al Señor Jesús a decir estas palabras? Bien, el motivo por el cual nuestro Señor Jesús empezó a enseñar esto es lo que vimos en la introducción. El hombre orgulloso del tiempo de Jesús estaba buscando los mejores lugares para enaltecerse. No crean, amados hermanos, que el problema del orgullo solo pasa en nuestros días. Ya pasaba en los tiempos de Jesús. Es más, antes de Cristo ya pasaba. Es más, en el inicio de la creación, después de la creación angelical, esto pasó. O sea, es un problema con el cual hemos venido batallando y luchando desde el inicio de la creación. Vean cómo inicia el versículo 7. El versículo 7 dice: observando, o sea que estaba viéndolo él en ese momento. No era que Jesús estuviera acordando de algo que pasó unos días atrás o unos meses atrás o un año atrás. No, en ese momento Jesús lo estaba viendo. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Es decir, que Jesús estaba en una fiesta. Jesús estaba en una fiesta. Por el contexto podemos saber que Jesús había entrado en la casa de un gobernante que era un fariseo. En los versículos 1 al 6 de este capítulo 14 vemos este hecho. La razón por la que habían entrado era porque comerían con aquel fariseo. Pero ahí, ¿quiénes se encontraban? Los intérpretes de la ley y los fariseos. ¿Qué hacían los intérpretes de la ley y los fariseos ahí? No habían ido a compartir los alimentos con Jesús. Escuchen esto. Ellos habían ido a acechar a Jesús, a encontrarle una falta para acusarle, pero ellos no sabían que su orgullo los iba a poner en una situación donde los acusados serían ellos y no Jesús. Es decir, ellos habían invitado a Jesús ¿para qué? Para acusarlo de algo. O sea, ni siquiera las intenciones de invitar a comer a Jesús era para compartir el alimento con él. Las intenciones de estos hombres era que venga Jesús y en esa relación con nosotros vamos a ver qué tiene de malo para poder acusarlo. Y al final, ¿quién los terminó acusando a ellos? Jesús. En esta comida, Jesús los observa escogiendo los primeros asientos a la mesa. Pero ¿saben qué? Esta no era la única vez que Jesús los había visto haciendo eso. Ya se había dado un acontecimiento similar. Véanlo, vayan a Lucas capítulo 11, versículo 43. Lucas capítulo 11, versículo 43.
Miren lo que hace Jesús acusando a estos hombres. Dice la palabra de Dios, Lucas 11:43, nada más síganme con su vista. Ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. ¿En dónde los había visto Jesús querer tomar los primeros asientos? En la sinagoga. El lugar que era para orar, el lugar que era para alabar a Dios, se había convertido en un centro de adoración humana. Por ejemplo, y nada malo, ¿no? Saludos al pastor MacArthur y a los demás pastores. No digo que vaya a pasar, ¿verdad? Es como si el pastor MacArthur, Luis Contreras, pónganle el nombre que quieran, viniera a esta congregación y dijéramos, yo me quiero sentar junto a él. Pero ¿en dónde estamos? En la iglesia. ¿En qué momento quitamos el asiento de Dios y se lo ponemos a un hombre? Eso estaba pasando en la sinagoga. El alabado ya no era Dios, el alabado era el hombre que estaba ahí. Y si ustedes se preguntarán, bueno, ¿esto qué tiene de malo? Y no digo que se lo pregunten, pero probablemente es una pregunta que puede llegarme a mi mente. ¿Qué tiene esto de malo? La respuesta es, tiene mucho de malo. ¿Por qué? Porque esos asientos en aquel tiempo demostraban la importancia que tenía una persona. Quería decir que dicha persona era alguien muy importante, que de hecho ocupaba un puesto muy elevado, aunque hay algo más. Este texto señala de manera directa en el griego, escuchen esto, que ellos contendían por los mejores lugares. Imagínense a los maestros de la ley peleando con los fariseos dentro de una sinagoga para ver quién era él mejor. Es como si nosotros ahorita nos pusiéramos a discutir aquí quién es el más grande de esta congregación. ¿Quién es el mejor? ¿Quién tiene el puesto de más importancia? Imagínense, el pueblo, como ya leímos en Nehemías capítulo 8, el púlpito se ponía en alto. Imagínense al pueblo sentado, viendo hacia enfrente, y los escribas y los fariseos en lo alto, en el templete alto, peleándose por ver quién se iba a sentar en los mejores lugares. ¿Cómo reaccionaría el pueblo? ¿Lo podemos imaginar? ¿Oh, ¿ya han visto cómo se pelean en la tele en la Cámara de Diputados? Gracias, un gran ridículo. O sea, una sinagoga, que era un lugar de adoración a Dios, ahora se había convertido en un ring de lucha libre con espectadores esperando a que les predicaran la palabra. Es por eso que Jesús les da esta parábola, que de hecho es una muestra de una paradoja. De hecho ya les he enseñado que es una paradoja, pero voy a repetirlo. ¿Qué es una paradoja, hermanos? Ya les he enseñado muchas veces el significado de paradoja. De hecho, los lunes que estamos viendo el libro de Apocalipsis, ahí les he enseñado repetidas veces, esto es una paradoja, y les explico por qué una paradoja. En la predicación de hace 8 días les enseñé también que era una paradoja. No se preocupen. Una paradoja es una aparente contradicción de términos. ¿Cómo que una aparente contradicción de términos? Como cuando digo lo negro de lo blanco. ¿Cómo que lo negro de lo blanco? O cuando digo es que gané perdiendo. Hay una aparente contradicción de términos. De hecho, esto es una paradoja. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es decir, que los términos aparentemente se contradicen, pero no hay tal contradicción. Más bien Jesús va a enseñar una verdad teológica. ¿Qué verdad teológica? Miren lo que dice el versículo 8.
cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Como ya hemos visto, en aquellos entonces los lugares de privilegio lo tomaban las personas que eran las más importantes. En este caso, ¿quién estaba ahí entre los fariseos? ¿Quién estaba ahí entre los fariseos? ¿Quién, hermana? Jesús. Pues él es el que está enseñando. De repente como que a todos se les fue que estamos agarrando señal, dice Neri. ¿Quién era el más importante entre ellos? Pero si ustedes se dan cuenta, Jesús está ¿qué? Parado, viendo cómo los demás se están peleando. Y Jesús va a poner el ejemplo. Jesús pone el ejemplo de unas bodas. ¿Por qué Jesús pone el ejemplo de unas bodas? En aquel tiempo, en las bodas se ponía una mesa principal para los novios, pero esta mesa estaba en forma de U. ¿Por qué en forma de U? Porque en el centro iban los novios y las personas invitadas de más importancia estaban una a la derecha y a otra a la izquierda de los novios. Esto daba a notar que aquellos que eran invitados a tomar estos asientos estaban por encima de todos los demás invitados, con excepción de los novios. Para poder entender esto que Jesús está diciendo, vamos a revisar un texto en la Biblia. Vayan a Mateo 20, versículos 20 y 21. Mateo 20, versículos 20 y 21. Mateo 20, versículos 20 y 21. Síganme con su vista. Mateo 20, versículos 20 y 21. Y dice así la palabra de Dios. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Lo que la madre de Juan y Jacobo le pedía a Jesús es que le diera los puestos más importantes. Y eso pasaba también en las bodas. Pues bien, esos lugares eran por los que peleaban los fariseos. Ellos creían que estaban por encima de los demás, pero también creían que merecían estar por encima de los demás, y lo merecían porque eran mejores. Los fariseos sentían que nadie estaba a su nivel. Por eso, cuando Jesús discutía con ellos, ¿qué era lo que le recalcaban? Nosotros sí estudiamos. Nosotros somos los intérpretes de la ley. Nosotros somos los que sabemos. Nosotros somos los que gobernamos al pueblo. Tú eres un simple carpintero. Es más, ahí en el Evangelio de Juan, tu nacimiento ni siquiera está claro. Eres hijo de fornicación. Tu madre y tus hermanos son los que están ahí en el vulgo. ¿Tú nos vas a enseñar a nosotros? ¿Se acuerdan que repetidas ocasiones los fariseos decían esto a Jesús? Porque pensaban que no había nadie como ellos, sino que ellos eran los últimos. Hoy en día hablamos de un término muy arcaico para describir esto: la última Coca-Cola del desierto. Y Cristo les deja en claro que esos pensamientos están errados, ya que siempre habrá alguien por encima de ellos y ellos pasarían siempre al último lugar. Por eso Jesús siempre enseñaba cosas como: los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. ¿Se dan cuenta cómo Jesús en bastantes ocasiones hacía énfasis de esto? Creían merecer el primer lugar, creían que ese lugar era suyo, pero saben, terminarían en el último.
Lo que esta parábola enseña, hermanos, es que cuando te enalteces, Dios se encarga de humillarte. Déjenme repetir esto. Cuando te enalteces, Dios se encarga y se encargará de humillarte. Ahora, ¿cómo sabemos que es Dios? ¿Cómo sabemos que es Dios el que se va a encargar de humillar al que es orgulloso? Sencillo, la respuesta es una sola, porque las escrituras lo enseñan. Miren lo que discúlpenme. Vayan a Isaías capítulo 2, versículo 12. Isaías capítulo 2, versículo 12. Isaías capítulo 2, versículo 12. Y vamos a leerlo todos juntos. Isaías capítulo 2, versículo 12. Y todos leemos la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera, todos juntos: porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que el Señor está enseñando? Que para aquel que es orgulloso, altivo, soberbio, ególatra, el día de Jehová vendrá. Y como yo sé que ustedes me ponen mucha atención los lunes, cuando enseñamos Apocalipsis, ¿a qué se refiere con el día de Jehová? Al juicio de Dios. El juicio vendrá sobre todo soberbio. Ahora, aparte de textos como este que nos enseñan que Dios va a juzgar al soberbios, tenemos ejemplos bíblicos que ilustran esto perfectamente. Y déjenme iniciar por el ocasionador de todo. Déjenme empezar con el orgulloso original. ¿A quién me refiero por orgulloso original, hermanos? Yo sé que ustedes lo saben. Satanás. Satanás, de ser el querubín más bello, por enaltecerse a sí mismo, terminó siendo desechado y se volvió el ser más terrible y despreciable, no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres. Bueno, de los que amamos a Dios, porque hay muchos que aman y adoran a Satanás. Pero Satanás se volvió el ser más vil, más ruin, más despreciable. Tanto que la Biblia, ¿qué dice de él? Es un asesino, es un mentiroso, es el padre de mentira, es el acusador. Vayan a Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 17. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 al 17. Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 17. Y nada más síganme con su vista, queridos hermanos. Ezequiel 28, versículos 14 al 17. Síganme con su vista. Dice la palabra de Dios: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿Se dan cuenta? De una gran posición. Cuando habla del monte santo de Dios, se refiere a que él se paseaba alrededor escuchen esto, del mismo trono de Dios.
Si tú lees Ezequiel 28 y Isaías 14, te vas a dar cuenta que ¿qué hizo Satanás? Quiero ser como Dios. Y quiero tomar el lugar de Dios. Por eso dice en Isaías 14, subiré al monte santo de Dios y seré como Dios. Y de ser lo más alto, terminó siendo lo más bajo. Por eso cuando dice Ezequiel, yo mismo te eché, ¿quién está hablando? Dios. Ahora, en la creación angelical hubo exaltación, hubo orgullo, hubo vanidad. ¿Por qué? Porque Satanás se vio así. Mismo había una canción, permítanme citarla, qué bonito soy, cómo me quiero. No es Teología contextualizada, hermanos. O sea, ¿se dan cuenta? ¿Y cómo terminó? Siendo el ser más terrible. Pero pasemos a la esfera humana. Vamos a pasar a la esfera humana. Vamos a pasar a un ejemplo de importancia y autoridad. Número 2 de ejemplo, Faraón. Faraón. Y hubo otros, ¿verdad? Nuestro querido Abner en las clases de Génesis, por ejemplo, nos habló de Nimrod, ¿verdad? Y nos habló también del hijo de Caín, el que decía, pues si Caín será vengado 7 veces, yo seré vengado 70 veces, orgulloso, vanidoso. Pero vámonos a los directos. Faraón. Faraón quiso ser Dios y terminó siendo destruido. Vayan a Éxodo capítulo 5, versículo 2. 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 Dios llama a Moisés, lo manda a decirle a Faraón que deje ir a su pueblo, y esta es la respuesta de Faraón. Síganme con su vista. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a... ¿Qué notan en estas palabras? Exacto, noten la soberbia de las palabras. Podríamos decir que Faraón dijo, no lo quiero hacer y no lo voy a hacer. Gracias, no me va a venir a mandar, pues ¿quién es él para venir a mandarme? Pero esas respuestas fueron antes de luchar contra Dios. Porque una vez que Dios juzgó a los dioses egipcios a través de las plagas y humilló a Faraón, vean cómo termina Faraón. Éxodo 12, versículos 30 al 32. Éxodo 12, versículos 30 al 32. Éxodo 12, versículos 30 al 32. Síganme con su vista nada más. Dice la palabra de Dios. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos. Y miren la palabra final. Y bendecidme también a mí. La ciudad más poderosa y esplendorosa del mundo terminó humillada. El rey más duro, arrogante, altivo, soberbio, terminó destruido y en ruina. Eso pasa cuando nuestro ego, nuestro orgullo, se enfrenta contra Dios. Porque ¿sabes qué, querido hermano? Cuando enfrentas tu ego y orgullo contra otro hombre, puedes salir victorioso. Pero tengo una propuesta. Y el reto es, voy a enfrentar mi orgullo contra Dios. Faraón nunca quiso rendir su vida a Dios. Él creía que podía más que Dios. ¿Y sabes qué, querido hermano? A veces nosotros actuamos así.
De hecho, el pecado es la muestra de orgullo que más desafía a Dios. Seamos honestos, yo debo de ser honesto. ¿Por qué peco? Porque creo que puedo más que Dios. Porque Dios me da muchas ordenanzas y yo desafío esas ordenanzas pensando que voy a salir airado sin que Dios me dé absolutamente ninguna disciplina. ¿Qué estoy diciendo? Yo puedo más que Dios. Ahora, la pregunta que debemos hacer, hermanos, es ¿por qué Dios humilla? ¿Dios nada más humillará por humillar? Aquí hay un soberbio, humillado. ¡Pah! No. No. De hecho es lo contrario. Dios humilla con la intención de exaltar. A ver, ¿cómo? Déjame repetirlo. Espérame. Gracias. Una paradoja. Dios humilla con la intención de exaltar. Déjame explico. Dios destruye nuestro orgullo para que nos arrepintamos y nos entreguemos a Él. O sea, Dios te lleva al hoyo para después ¿qué? Sacarte de ahí y llevarte a lo más alto en los lugares celestiales con Cristo. Oye, ¿eso no es orgullo? No, porque ya no lo quieres hacer tú, ya no lo estás haciendo tú. ¿Quién lo está haciendo? Él. Ahora, ¿cómo llegas a ese lugar de exaltación en los lugares celestes con Cristo? A través del sufrimiento. Es todo lo contrario a nuestro propio orgullo, a mi propio orgullo. ¿Por qué? Porque yo me lleno de orgullo, porque yo trato que las cosas salgan de la manera en que yo quiero, no importa la vía que yo tome. De hecho, hasta decimos, el fin justifica los medios. En el caso de Dios, no. Dios te va a llevar a lo más alto, pero te va a llevar por camino de sufrimiento. Por eso que enseñó el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Porque angosto es el camino y angosta la puerta que lleva ¿a dónde? A la salvación, y muy pocos son los que entran. Ahora, déjame darte un ejemplo de cómo es que Dios humilla con la intención de arrepentirnos y entregarnos a Él. Y este nombre te va a sonar mucho, perdón. Nabucodonosor. El monarca más glorioso y poderoso que ha existido en el planeta Tierra, pero el más sanguinario. El más sanguinario cuenta una historia que su nieto Belsasar se estaba sublevando en contra de él y siendo su propio nieto lo mandó al exilio. Cuenta la historia también de esa época que en una ocasión uno de sus coperos derramó por los nervios sin querer, no la copa de vino, solamente un poco de vino, y en ese momento llamó a Arioc, que era el general de su ejército, y le hizo cortarle las manos enfrente de él, por unas gotas de vino. Nabucodonosor creyó que no había un monarca como él, y ¿sabes qué? Terminó como una bestia. Miren lo que el mismo Nabucodonosor nos cuenta de su historia. Cuando leas Daniel capítulo 4, es el mismo Nabucodonosor contándote la historia, aunque fue Daniel el que lo redactó. Daniel capítulo 4, versículos 1 al 3. Daniel capítulo 4, versículos 1 al 3. Daniel capítulo 4, versículos 1 al 3. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo inicia? Nabucodonosor, rey. Ahí está el que escribe. Bueno, el que dicta para escribir. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo.
Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Y de hecho el versículo 4 lo confirma. ¿Cómo inicia? Yo, Nabucodonosor. O sea, es el mismo monarca el que está contando la historia. Ahora, ¿cuáles milagros y señales se refieren a Nabucodonosor? Bueno, se refiere desde el sueño que tuvo, pasando por la interpretación de este sueño hasta el cumplimiento del sueño, el perdón de Dios, la restauración de Nabucodonosor y su arrepentimiento. A eso se va a referir Nabucodonosor. Nabucodonosor sueña un árbol grande, frondoso, que llenaba toda la tierra y servía de sombra para los animales terrestres y de hogar para las aves del cielo, pero dicho árbol fue derribado por un talador santo. ¿Qué significa esto, hermanos? El mismo Nabucodonosor nos lo cuenta en Daniel 4, 24 al 27. Vayan a los versículos 24 al 27 de Daniel 4 y miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Daniel 4, 24 al 27. Dice la palabra, síganme con su vista. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha de venir sobre mi señor el rey. Aquí ya está hablando Daniel. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces en el mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será es una prolongación de tu tranquilidad. ¿Qué pasó? Nabucodonosor no se arrepintió y Dios lo volvió como un animal salvaje. Dios cumple su palabra y Nabucodonosor se vuelve peor que una bestia. Hasta que se arrepintió, se humilló delante de Dios y reconoció al Señor como el único gobernador. Reconoció el señorío de Dios, hermanos. Reconoció que Dios manda y no él. Y miren lo que termina diciendo Nabucodonosor en el capítulo 4, versículo 37 del libro de Daniel. Capítulo 4, versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a quienes. Otra vez, todos juntos leemos esa última parte desde el y él puede, todos juntos, y él puede humillar a los que andan con. ¿Cómo se manifiesta la soberbia, hermanos? Yo sí. Ay, no, yo no. Oye, hermana, ay, ¿por qué? De hecho, se nota hasta en la mirada. ¿Se dan cuenta? Hermanos, tal vez creemos que tenemos los mejores talentos de todos. Por eso siempre ando poniendo a prueba a mis hermanos, para demostrarles que no saben y que yo sé más que ellos. Tal vez pienso que mis riquezas son mejores que la de los demás. Tal vez pienso que tengo conocimientos que nos ponen por encima de todos y creemos que somos mejores que todos. Hermanos, estamos en el peligro de ser humillados por aquel que sí está por encima de todos y que es infinitamente mejor que todos, es decir, Dios.
Hermanos, ¿qué pensamos que tenemos o que sabemos que nos hace mejor que los demás? Juan capítulo 8, Jesús dijo: el que esté libre de pecado. Pero ¿sabes qué? Yo primero arrojo la piedra y después medito en mi pecado. O sea, yo, estoy hablando de mí, yo me atrevo a juzgar el pecado de los demás y condenarlos y señalarlos y exhibirlos. Ok, y Dios me pregunta: a ver, Gerardo, ¿y cómo está tu vida? Ya los exhibiste a ellos, ya exhibiste a él, ya lo exhibiste a ella. ¿Y tú? ¿O te recuerdo que con la vara que midas y con el juicio que juzgues, serás juzgado? Estoy hablando de mí, hermanos, ¿eh? Voy a tomar unas palabras del pastor Sugel Michelel. ¿Quién te crees que eres? Voy a cambiarlo. Fin de la cita. ¿Quién me creo que soy? Jesús a esa mujer adúltera, ¿qué le dijo? ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno queda, ¿verdad? Y ella dice: ninguno, Señor. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? No, 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 no. No, no se la salten. No. ¿Ya ven cómo nos saltamos? La respuesta de Jesús fue: ni yo te juzgo. La pregunta, hermanos, es: él tenía la capacidad moral, la perfección moral, la santidad para juzgar. Pero como yo me creo, yo Gerardo, me creo mejor que todos, yo sí los juzgo y los acuso. Y nada más estoy esperando a ver qué están haciendo mal para decir: se equivocó. Sáquenlo fuera de la ciudad y apedréenlo. ¿Quién me creo que soy, queridos hermanos? ¿Qué nos hace mejor que los demás? O sea, quiero que meditemos eso. ¿Qué nos hace mejor que los demás? Decir: yo sé más que todos de la Biblia. A ver, ¿cómo? De hecho, cuando tú dices: yo sé más que todos de la Biblia, eso demuestra que no sabes nada de la Biblia. Porque entre más conocemos las escrituras, más ignorantes somos. Porque la sabiduría es de Dios y no nuestra, queridos hermanos. ¿Qué tal lo siguiente? No, 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 no. Yo sí ya estoy maduro. Cuando tú presumes tu madurez, ¿sabes en realidad qué estás presumiendo? ¿O qué estás dando a notar? Tu inmadurez. Acuérdense, es una paradoja. ¿Estás mostrando lo contrario a lo que dices? No, hubieras visto. Trató de vestirse como yo, pero mi ropa es, y a mí sí me queda y a él no. Órale. ¿Y por qué no mejor tu atavio que sea el interior? Yo sí sé de música. Yo canto mejor que todos. Yo soy más humilde que todos. Escucha el pensamiento bíblico. No, la palabra de Dios dice que el que se humilla será enaltecido. Así que mejor yo me humillo para que Dios me enaltezca. ¿Eso será humildad? Déjeme citar una ilustración rápidamente.
Se cuenta, ciertos hermanos que estaban en la iglesia, el pastor está predicando, lógicamente el pastor siempre duerme a los hermanos se quedaron dormidos, termina el culto y uno de ellos se acerca al pastor y le dice, ¿vio que tal hermano se quedó dormido? ¿Y qué tenía él? Hijo mío, tú debes ser el mejor de todos. Tú debes de estar por encima de todos. Apúrate porque tú les debes de ganar a todos. ¿Qué estás enseñando? Orgullo. Estás enseñando a ser orgulloso. ¿Por qué le cito esto? Porque a veces yo creo que estoy transmitiendo mi humildad cuando en realidad estoy transmitiendo mi orgullo. Otra vez, estoy hablando de mí, hermanos, me estoy acusando delante de ustedes a mí mismo. Porque sin duda alguna que yo hago todo esto. Ahora, ¿cómo me llamará la Biblia si yo estoy haciendo todo esto? A mí, a mí, estoy hablando de mí. ¿Cómo me llamará a mí la Biblia si yo hago todo esto? Orgulloso. Ahora, ¿qué aborrece Jehová? Hermano, ¿recuerdas la petición de Santiago y Juan? A veces yo me comporto de esa manera. ¿Qué lugares querían Jacobo y Juan? A veces yo quiero esos lugares, es más, a veces yo me siento la cuarta persona de la Trinidad. Estoy hablando de mí, Estoy hablando de mí, porque otra cosa de orgullo que pasa en la iglesia es, pues el pastor lo que predicó debería aplicarlo él mismo. No te preocupes, amado hermano, no te desgastes en tener ese pensamiento, me estoy acusando yo delante de ti. Hermano, tomar el lugar que creo que me merezco me va a llevar a la ruina, al último lugar. Así que si yo actúo de esta manera, estoy expuesto al juicio de Dios. Más vale que yo deje de hacer esto antes que llegue la humillación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas, en los ejemplos que vimos, las humillaciones que Dios hace son terribles. Son horribles, hermanos. O sea, cuando Dios viene, dice por ahí la frase arcaica, y te baja de tu ladrillo, es horrible. Es horrible. Es que esa iglesia se mantiene en pie por mí. Uy, Jule, no sé, si yo no estuviera, no sé qué harían, ¿Qué me estará diciendo Dios desde su trono en ese momento? Qué orgulloso eres, hijo mío. Te voy a tener que humillar para que digas, siervo inútil soy, porque he hecho lo único que se me había ordenado. No hice de más, no hice lo de menos, hice lo que se me ordenó. Hay ocasiones que yo he usado esta frase con algunos de ustedes y les digo, es que soy un siervo inútil, y me dicen, no, pastor, ¿cómo cree? Y les he dicho, espérame. Sí. O sea, porque soy humano, hermanos, y luego, ¿qué? Pecho paloma. No, hermanos, aquí lo importante es Cristo, solo Él, nadie más. El único que merece honor es Cristo, solo Él y nadie más. El único que merece la gloria es Cristo, solo Él y nadie más. Les ayudé y ni las gracias me dieron. Entonces les ayudaste para que te reconocieran, no porque Dios te movió a hacerlo. ¿Se dan cuenta? Vamos a dejarlo hasta aquí porque hay mucho que meditar, amados hermanos. Porque por eso nuestro Señor Jesucristo dio este principio en Lucas 14:11. El que se enaltece será humillado.
Pero ahora Jesús habla de lo contrario, la humillación te coloca en lo más alto y eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días. Así que hermanos, ¿en qué puedo concluir? ¿Qué puedo concluir el día de hoy? Debo reconocer con tristeza y con vergüenza que soy un orgulloso. Yo. Soy un orgulloso, hermanos. ¿Y qué necesito hacer? Humillarme delante de Dios. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta tarde, Padre, por permitirnos meditar en su palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerda las cosas que no le agradan, Señor, y la primera, Señor, la que primero hizo su aparición en la historia de la creación, es el orgullo, Señor. Padre, perdóneme por mi orgullo, por mi vanidad, por mi soberbia, Señor. Ayúdeme a ser humilde. ¿Qué le estoy pidiendo, Señor? Le estoy pidiendo que me humille, Padre. Humílleme para parecerme a su Hijo Jesucristo. Se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice, hermanos.